Sí, de nada. Ok, ¿quién nos va a presentar? Ya estamos diciendo en el grupo, doctor, que ya entró avisando a los compañeros que los traen. Muy bien, creo que... Es el caso 4, ¿verdad? Vamos a empezar con ese. Sí, doctor. Nada más que estoy viendo si me lo... Se me trabó tantito la computadora, pero ya las estoy poniendo.
Disculpe, doctor, ¿quién me puede dar permiso para proyectar? Se supone que está activo. Déjame, lo corroboro porque a veces se desactiva. A ver. Ahí está, puedes intentarlo. ¿Ya lo pueden ver? Sí, Sí, ya. Me estoy... Bueno, buenas. Voy a presentarles el caso número 4. Mi nombre es Itzel Vega. Dale la que sigue, por favor. Bueno, el caso comienza hablando, dice, usted asiste en la atención de una paciente femenina de 22 años con 42 semanas de gestación y trabajo de parto de 3 horas de evolución. En su historia ginecológica, la paciente refiere ser nulípara, mide unos 52 metros de estatura, peso previo al embarazo 42 kilogramos, con ganancia ponderal de 9 kilogramos, un control prenatal incompleto con 4 consultas previas al embarazo y comenta no haber ido a sus últimos sonogramas de control. Al momento de llegar a urgencias, comenta que tuvo una ruptura de membranas hace 3 horas. Aquí pues caben pues resaltar diferentes cosas que creo que no sé por qué no se ven. Aquí pues en cosas importantes pues es una paciente joven, es una paciente delgada, es chaparrita, es delgada y pues tuvo una ganancia como ahí dice de 9 kilos y que pues no estuvo yendo a todas sus consultas prenatales y pues que ya tuvo ruptura de membranas. Dale a la que sigue, por favor. Luego menciona que su ginecólogo tratante decide ingresar a la paciente para realizarle una cesárea de urgencia, la cual se realiza sin complicaciones mencionables y se obtiene un producto único vivo de sexo femenino con Apgar de 7 a 9, de talla son 48 centímetros y pesa pues casi 3 kilos. Pues nació con presentación pélvica, sin datos de sufrimiento fetal y la paciente pues se da de alta conjunta con su bebé al tercer día. Aquí, importante, pues realmente es una niña, es el sexo femenino, no tiene bajo peso, no fue prematura y pues también tiene una buena talla. Y pues también importante fue una cesárea y la presentación con la que nació pues fue pélvica o de nalgas. Entonces eso pues va a tener importancia en el caso. Dale a la que sigue, por favor. Bueno, luego menciona que 4 meses después la madre llevó a su hija al control postnatal y dice, usted encuentra a una lactante menor de 6.2 kilogramos de peso, ya mide 52 centímetros, está reactiva, con alimentación exclusiva al seno materno y la madre le cuestiona por qué se observan distintas las arrugas del muslo de su bebé y que encontramos pues la siguiente imagen que puso aquí el doctor, que pues vamos a ir observando más o menos el por qué en las siguientes diapositivas. Dale a la que sigue, por favor. Bueno, aquí continuando, dice, con este hallazgo selecciona el enunciado correcto respecto al padecimiento probable. Aquí menciona, nos pone varias opciones entre el tamizaje de la punción del talón hubiera dado un diagnóstico temprano como la opción A. En la B dice el bajo peso al nacer contribuye a que pueda existir una simetría en su grasa corporal. Para no, a lo mejor no repetirlas varias veces, por ejemplo, yo descarté, como habíamos visto en el caso clínico, no tiene bajo peso al nacer la niña, pesó casi 3 kilos, entonces pues tiene un buen peso. En la
¿Cuál era la otra? En la última, en las que fui descartando, el contagio transvaginal por patógenos que pudieran llegar a causar pues algún tipo de infección después del nacimiento, pues también la fui descartando porque como vamos a ir viendo con más adelante con el caso y con lo que se presentó, pues realmente no tiene como que tanta relación más ortopédica. Entonces como que lo que más me llamó la atención era la opción C y la opción D, que era encontrar un signo de Galeazzi negativo, hubiera podido realizar un diagnóstico oportuno, y la de la exploración de las maniobras de Barlow ortolarizar desde el nacimiento. La maniobra de Galeazzi, que aquí les puse unas imágenes. En la primera se ve que dice opción A, B y C. Ahí mencionan las tres, que es la maniobra tanto de Ortolani, la maniobra de Barlow y la maniobra que menciona en el enunciado, que es la de Galeazzi. Gracias. Pues en ese orden. La de Ortolani es la A, que es la primera, la B, que es la de Barlow, y la C, que es la de Galeazzi. Aquí, pues realmente descarté la D porque un signo de Galeazzi pues negativo, pues sería que no se encontró pues ningún tipo de afectación. Entonces, en todo caso, pues hubiera podido ser que fuera un signo de Galeazzi positivo, que fuera Aquí el signo de Galeazzi más que nada mencionaba que se encontraba presente pues desde el nacimiento hasta los 11 meses de edad, y esto era que cuando se puede llegar a observar como un acotamiento aparente de alguna extremidad con desigualdad a nivel de las rodillas, cuando estas se le unen al niño los pies, se le van a unir los pies y se le van a, pues el niño va a estar en decúbito y se le van a levantar como que las rodillas y se va a ver como que una rodilla más alta que otra. Entonces ese signo de acortamiento pues sería un signo de Galeazzi positivo. En todo caso, pues un signo de Galeazzi negativo sería que pues las piernas se le dieran a una misma altura. Entonces, pues no nos indicaría nada. Entonces, pues yo opté por la respuesta, que creo que si le das a la siguiente, no sé si se seleccionó. Así. Yo le puse que la exploración de las maniobras de Barlow Ortolani se pueden realizar desde el nacimiento. Yo había encontrado porque no había encontrado que se podían encontrar hasta los 11 meses, como les había mencionado, y decía que esto era una maniobra que se les debía de realizar pues a todos los niños desde que nacían, pues más que nada pues era un método o una práctica con el fin de detectar si podía llegar a existir pues algún tipo de anomalía en la articulación de la cadera, más que nada pues para ir evitando encontrar este tipo de luxaciones en un futuro. Por eso era como protocolo que se le debía realizar a todos los niños pues después del nacimiento. Dale a la que sigue. Bueno, luego mencionaba que por insistencia de la madre se le realizaban radiografías a la paciente y se decía que se le describieran los hallazgos de esta imagen y se le emitiera un diagnóstico. Aquí, a ver, dale otra, creo que tiene animaciones. Aquí, pues yo había encontrado que más que nada en los exámenes radiológicos, pues aconsejaba más que nada pues realizar, pues como se puede ver en la imagen, más que nada pues una toma en AP de lo que es la pelvis con los miembros inferiores, y que estos pues estuvieran en posición pues neutral alrededor desde que lo mejor era que se realizara alrededor del tercer mes de vida. Puesto que si la realizáramos antes de los 3 meses, pues las estructuras cartilaginosas podrían no llegar a ser visibles para los rayos X, y pues puede que aún no se hayan llegado a producir pues algún tipo de cambio estructural secundario, podría ser a lo mejor pues más por clínica. Y mencionaba que para poder observar como este tipo de cambios en las radiografías se trazaban unas líneas. A ver, dale otra. Se trazaban unas líneas que son las líneas que les pongo aquí, que mencionaba, más que nada, pues eran las principales dos líneas de referencia. Una sería la horizontal, que también se le llamaba línea de Hilgen-Reiner. Esta, pues más que nada se encargaba de unir dos puntos marcados por el cartílago tiradiado, y también otro más que nada que es una línea que podemos ver como vertical, que esta también se le llamaba línea de Perkins, y esta pues se traza más que nada en forma
perpendicular por el borde externo de lo que es el acetábulo. Y pues más que nada, pues había distintos parámetros radiológicos que se podían llegar a observar, como puede ser pues el índice acetabular, que es el ángulo que se puede llegar a formar por estas dos líneas, que pues en lo normal, que es del lado izquierdo, que se ve en la imagen, es que pues fuera realmente menor a 25 grados y que en las displasias congénitas de cadera o las luxaciones de cadera, o del, creo que también se les podía llamar actualmente displasia del desarrollo de la cadera, era cuando se encontraba este ángulo pues aumentado a mayor de 25 grados. Ya que lo normal pues es que se llegue a encontrar un ángulo menor a 28 o 25 grados. También podíamos encontrar o buscar el arco de Shenton, que esta era más que nada una línea que se veía sin interrupciones y que llegaba a prolongar pues desde el borde inferior del cuello femoral y que llegaba pues a coincidir con el borde superior de lo que era el agujero obturador. Y también, pues, otra cosa que podríamos llegar a observar eran los núcleos de osificación que también se pueden observar en la niña, en este caso en la niña, estos núcleos de osificación, pues, de la cabeza femoral, que normalmente, pues, llegaríamos a ubicar en el cuadrante inferior izquierdo. A ver, regrésale una. A ver, dale otra. Así que te ponga la imagen. No sé si puedes quitar la presentación y quitar la imagen azul. O sea, para que nada más se vean las rayas. Por favor. Ok. Aquí, pues realmente yo, a ver, dale otra. Ahí está. Yo llego a ver, no sé, la verdad no estoy segura, pero yo sí le calculo que tiene más de 25 grados, no sé, incluso pueden ser hasta 45 grados. Entonces, yo considero que en este lado es la pierna afectada que yo veo que podría estar luxada o que podría tener una subluxación, que la cabeza femoral está fuera del acetábulo, podría ser la izquierda. Se le llega a ver este ángulo que mencioné, que era el ángulo o la línea acetabular, se puede encontrar como mayor a 28 o 30 grados, yo lo veo como 45, entonces podría ser a lo mejor una indicación de que sí esté luxada o subluxada. Dale a la que sigue. También, bueno, otras cosas que yo había encontrado, en este caso, pues yo vi que era la izquierda, también había encontrado que, pues entre todos los factores que podríamos encontrar para una posible luxación o subluxación de cadera. Mencionaba que la displasia de cadera izquierda pues era mucho más frecuente a la derecha, ya que se veía mucho que en los fetos al final de la gestación se podían situar como que en posición occipito anterior izquierda y pues llegaban como que a colocar toda la cadera izquierda contra la columna vertebral de lo que es la madre, y esto pues podía llegar a generar pues una cierta presión adicional sobre la misma cadera y pues podría llegar a incrementar pues la susceptibilidad de luxarse. Además de que también yo lo que encontré fueron como esos factores en el caso clínico que mencionaba, por ejemplo, pues la niña pues tenía un buen peso y que la posición en la que nació, una posición de nalgas, y el hecho de que naciera por cesárea, esos son pues factores predisponentes a una luxación de cadera. Ese es un tema que creo apenas vamos a ver, no sé, me imagino que el día de hoy. Entonces, es por lo que yo me iba guiando. Luego, en la otra pregunta dice, gracias a la radiografía, usted confirma su sospecha diagnóstica, que para mí pues era una displasia congénita de cadera, o displasia del crecimiento o del desarrollo de la cadera. Luego menciona, seleccione el enunciado correcto sobre el manejo de este padecimiento, y entre las opciones mencionaba que es necesario iniciar de inmediato la suplementación de tiroxina, que pues aquí pues realmente no tiene nada que ver con lo que estábamos viendo del caso. Luego mencionaba que el retraso del crecimiento intrauterino puede causar retraso en el crecimiento postnatal. Realmente pues la niña no está baja de talla. Sí se le llega a ver como cierta discrepancia en las extremidades, pero pues realmente es también por esto. Y lo de los pliegues también ahorita lo voy a mencionar. También otro que mencionaba
que también me llegó a confundir era la del uso del doble pañal. Es un método efectivo para prevenir secuelas. Investigué sobre eso y vi que hace muchos años era como que una recomendación que se les daba mucho a las mamás de que era muy bueno ponerles doble pañal a los niños como una posible corrección o una prevención para la displasia de la cadera, pero que realmente pues se había encontrado en los últimos años, que a pesar de que la siguen recomendando, pues no es lo más ideal y que realmente muchas veces pues llega a ser inútil. Y luego menciona, otra que descarté era el retraso en el tratamiento antimicrobiano, pues puede condicionar una necrosis del cartílago del crecimiento y septicemia que puede ser fatal. Esta pues estaba más que nada relacionada con una respuesta anterior que nos había dado el doctor, que era sobre una posible infección, que pues también, pues yo no me guié por ahí, entonces también la descarté. Y por la opción que yo me guié, dale otra, no sé si se puso. Este, porfa. Yo escogí la opción D, que dice que en este caso se puede corroborar con un ultrasonido de cadera antes de iniciar su manejo ortopédico. Yo investigué y encontré que aparte de la radiografía y pues las clásicas maniobras que les mencioné al inicio, como que la prueba diagnóstica de imagen, a veces eran pues los ultrasonidos, realmente era con la que se podía pues llegar a comprobar que si estuviera luxada o subluxada pues en los niños. Dale otra, por favor. Y luego dice, la última pregunta, creo, dice, selecciona la aseveración falsa sobre el diagnóstico de su paciente. Y luego dice, la presentación pélvica es un factor de riesgo para presentarla. Pues en este caso también yo puse que sí. Es un factor para poder presentar la displasia de cadera. Las maniobras de Barlow y Ortolani no son válidas después de los 3 meses. Como les había mencionado al principio, yo había investigado y decía que estas se podían realizar incluso hasta los 11 meses que tuviera el niño, desde el nacimiento hasta los 11 meses. Entonces, para mí, esta es la falsa, por esa razón. Y luego otra dice, ¿puede existir antecedentes de historia familiar por este padecimiento? En la investigación que yo hice decía que sí había factores familiares que podían inducir en este padecimiento. Entonces había que, cuando se le hiciera, pues cuando fuera el nacimiento de estos niños, pues había que preguntar, pues más que nada los antecedentes, si alguien en la familia pues había padecido de esto o un hijo anterior. Y el ultrasonido suele mostrar una cápsula articular distendida y llena de líquido, esa también, junto con pues el hecho de que es pues el principal método diagnóstico de imagen y que el tratamiento pues debe instaurarse antes de los 6 meses de vida para tener un pronóstico favorable. Entonces pues para mí la que estaba incorrecta, creo que si le das a la otra, creo que no, no, sí, este, era esa de que no son válidas después de los 3 meses, porque sí se pueden hacer hasta los 11 meses. Y creo que si lo buscan ustedes, esas maniobras, creo que lo primerito que viene en cualquier página que encuentran o en cualquier artículo es eso de que se pueden utilizar hasta los 11 meses de edad. Dale otra, creo que es todo. Muy bien. ¿Cómo te sentiste contestando el caso? Pues más o menos. Pues yo siento que sí iba muy encaminado a eso. Pues la verdad no estoy segura porque no hemos visto el tema, pero en la clase anterior, cuando estábamos viendo lo de las diferencias de las extremidades, mencionó que una de las causas congénitas era esa y que la íbamos a ver más adelante. Entonces, pues me guié por eso y también por las respuestas que nos dio de las maniobras, como que es lo que siento que nos guiaba más a eso. Muy bien. ¿Tuviste alguna duda así muy difícil de contestar aparte de esta última que nos comentaste? Perdón, no escuché. O sea, ¿tuviste alguna pregunta que se te haya hecho particularmente más difícil que contestar que las demás? Pues yo creo que en la que tenía duda a lo mejor era en lo del pañal, porque encontraba mucha información sobre eso, pero no sé si, a lo mejor lo siguen realizando, pero la verdad no sé si sea como que lo correcto indicado por guías. Yo vi que esa era una práctica que se realizó por muchos años, pero no sé si lo siguen indicando. Muy bien. Pues déjame felicitarte. Estuvo muy completa tu presentación. O sea, abordaste el caso pues como estaba encaminado a ser abordado. Tema de
la displasia del desarrollo de la cadera es uno de los temas fuertes en ortopedia pediátrica porque confluyen tres temas, que es ortopedia, pediatría y ginecología. Entonces, esos son, siempre que hay confluencia de varias especialidades, son preguntas más comunes en el ENARM y por lo tanto también son más ocurridas en los exámenes de especialidades. Entonces, este definitivamente es uno de los temas más fuertes por las repercusiones que va a tener el hecho de no hacer un diagnóstico temprano o de no empezar un tratamiento adecuado en los niños, en los pacientes, que habitualmente van a dejar secuelas hasta la edad adulta. Tenemos otro caso, ¿verdad? Para hoy. Sí, doctor. Luego comparto. Ok. Bueno, no, la pregunta es, ¿quieren que revise el caso y veamos el tema? ¿O quieren que veamos el caso también de Carelli? Porque como son dos temas distintos, reforzamos el caso de Itzel o quieren ver los dos temas hoy y luego ya vemos las dos clases. Pues el caso, No sé cómo ver. Porque, o sea, si vemos la revisión del caso, pero aparte, luego vemos el tema, o sea, ya va a quedar totalmente reforzado el tema de hoy y así no nos confundimos con el otro caso y para que lo tengan un poco más presente. ¿Les parece? ¿Te parece, Karen? Vamos el tuyo el jueves. Ah, sí, es el de mi compañera Pili. Es pero- Pili. Ah, perdón, Peli, es que te vi ahí ya lista para exponer. No, yo creo que estaría bien a lo mejor ver el tema para complementar el caso. Sí, Ok, reforzarlo perfecto. de una vez. Sí. Bueno, sí, esa es la idea de estos casos, ¿no? O sea, presentar el caso, que lo tengan que leer ustedes, que tengan que investigar un poco y las dudas resolverlas ahorita mismo con la complementación de la clase, pero siendo que ustedes ya tuvieron que investigar. Entonces, pasamos a Pili para el jueves y el jueves vamos a ver su tema, ¿sí? Bueno, entonces, recalcando el caso, como nos dijo Itzel, es una femenina joven, primer parto, primer embarazo, y que tiene un embarazo a término, algo que suele pasar, los embarazos a términos en las nulíparas pues pueden tener distosia de parto, ¿no? Que es más o menos lo que estaba presentando esta señora. Mide, nos dijo estatura corta, subió poco de peso, eso es ¿cómo se llama? Alguna manera de encaminar el caso, pues vamos a ver que unos factores de riesgo para tener displasia de la cadera va a ser el oligohidramnios. Entonces, si esta persona no subió mucho de peso, pues es posiblemente porque no produjo también líquido. Entonces, eso no contribuye al peso antes del nacimiento. También tenemos otros datos importantes como focos rojos, que ya no fue a sus últimas consultas prenatales y no se hizo en los últimos ultrasonidos. Eso explica por qué la señora llega con un trabajo de parto, con una distosia en una presentación pélvica que eventualmente pues, no se lleva a cabo, ¿verdad? Terminó en cesárea. Y por si fuera poco, pues llegó ya con ruptura prematura de membranas. O sea, todo está encaminado para que el ginecólogo decida hacer una cesárea de urgencia. Y pues ahí otra vez recalco, es una presentación pélvica. Como vamos a ver, es un factor de riesgo. La niña viene a consulta con la madre a los 4 meses. ¿Por qué? Porque es su control de nacimiento. Ha estado subiendo bien de peso. Bueno, aquí también nos recalcó Itzel, el peso es dentro de los rangos normales al nacer, no tenemos algo que nos llame la atención. Y la pregunta específica de la mamá es por qué se le ven distintos los pliegues, ¿no? Pues eso nos habla de un acortamiento en la pierna. En este caso, pues la pierna izquierda está más corta y por eso los pliegues no se forman igual. Si nosotros vemos hasta dónde llegan los dedos, pues ahí podemos evidenciar que es la izquierda la que trae un acortamiento. Entonces, Itzel también lo mencionó, el término correcto actual es displasia del desarrollo de la cadera y ahorita en el tema les voy a explicar por qué ya no decimos congénita. Entonces, pues si hacemos una valoración de qué está pasando con sus caderas, pues esto es lo que pasa, ¿no? Una cadera está dentro del acetábulo, la otra no, y por lo tanto eso condiciona un acortamiento de toda la extremidad y por eso tenemos una dismetría o una diferencia en los pliegues, en las arrugas que se forman. Con este hallazgo, el enunciado correcto es la exploración de las maniobras de Barlow-Tolani hay que realizarlas desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque desde el nacimiento se hubieran hecho las maniobras, se hubiera notado que había una facilidad para que se zafara esa cadera, a lo mejor se hubieran dado cuenta y no hubiera tardado 4 meses en empezar un tratamiento. Como siempre, todas las preguntas están encaminadas a un cierto diagnóstico. El primero nos habla de un déficit de hormona tiroidea del nacimiento, por eso el tamizaje en el talón hubiera demostrado una disminución de la TSH, ¿no? El segundo habla de bajo peso al nacer y un posible retraso del crecimiento que podría condicionar algún problema en la extremidad, lo cual pues, no es normal, no existe casi.
Encontrar el signo de Galeazzi negativo, hubiera realizado un diagnóstico oportuno, pues Itzel nos lo recalcó, tendría que ser positivo para pensar que había una discrepancia en la longitud de las extremidades. Entonces, si es negativo, pues asumimos que las dos caderas tienen la misma, bueno, las dos piernas están a la misma distancia. Y también ahorita vamos a ver en el tema, el paciente que nace con una luxación bilateral va a tener un Galeazzi negativo, porque las dos caderas van a estar luxadas y por lo tanto las dos piernas van a tener la misma distancia. Entonces el Galeazzi no es un signo diagnóstico. Nos ayuda a nos da un buen valor predictivo, pero no nos da un valor negativo. Y el último está encaminado a pensar que trae una infección en la cadera, por lo tanto nos hablan de los patógenos del grupo AC, que son los que principalmente causan la septicemia en los neonatos, pero pues aquí lo principal es que este bebé se obtuvo por cesárea, o sea, no atravesó el canal de parto, entonces ahí con eso podremos descartar esa respuesta. Las maniobras de Barlow-Ortolani lo vamos a ver ahorita a fondo. Una es sacar la cadera del acetábulo, que es el Barlow, y después, una vez que está luxada, con la Ortolani la regresamos a su lugar. Se os voy a enseñar este video. Entonces, no se puede hacer el Barlow sin el Ortolani. Son dos maniobras que se realizan al mismo tiempo. Con Barlow lo que yo hago es luxo la cadera y siento que se sale, y con el Ortolani la reduzco y siento que hace un clic de reducción. Al sentirlo de un solo lado, pues asumo que esa cadera se está saliendo y se está metiendo, ¿sí? Y luego viene el signo de Galeazzi. Entonces les digo, solamente Galeazzi unilateral es positivo. ¿Qué es lo que pasa? Pues la cabeza del fémur está fuera de la cavidad acetabular y por lo tanto esa pierna va a estar un poquito más corta. Si yo me paro de frente con las rodillas dobladas, voy a ver que una rodilla está más abajo que la otra y eso es un signo de Galeazzi positivo. Hay otros signos que los vamos a ver en los niños que ya caminan, como el signo de Trendelenburg. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene la cadera dentro, no tiene al fémur dentro de la cadera, por lo tanto cuando pisa con la cadera luxada va a haber una basculación de la pelvis y el niño camina y tiene que dar un cierto zapateo. Esa es la marcha de Trendelenburg. Y el signo de Lloyd Roberts es cuando le pedimos que se apoye sobre la cadera luxada, tiene que doblar la otra rodilla para poder llegar al piso. Cuando le pedimos que pise con la cadera que no está luxada, la pierna luxada no llega al piso y la va a poner en puntas. Entonces vamos a ver también que hay un brinco entre una y otra. Entonces se le realizan las radiografías, les digo, el caso está muy encaminado, precisamente lo puse a los 4 meses. ¿Por qué? Porque a los 4 meses ya se verían los núcleos de crecimiento, entonces sería un punto ideal para evaluar con una radiografía cómo está ese acetábulo. Aquí pues lo que hizo Itzel es lo que yo esperaba que hicieran, que dibujaran las líneas, que hicieran un diagnóstico radiográfico para poder encaminar su diagnóstico. Entonces nos habló de las líneas, como aquí estamos viendo la línea de Perkins, luego la línea de Hilgen-Reiner, luego tenemos otra vez la línea de Perkins del otro lado, la línea de Shenton, el arco gótico, que es como se conocía antes, y después el índice acetabular, que esas son nuestras principales ayudas para definir y poder evaluar la cadera del paciente pediátrico en el periodo perinatal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos nuestra línea, primero la Hilgen-Reiner, que es una horizontal que atraviesa los dos cartílagos trirradiados, y luego vamos a trazar una perpendicular a 90 grados que pase por el borde lateral del acetábulo en ambas caderas, y después de la línea que se forma entre la Perkins y la Hilgen-Reiner trazamos un ángulo para medir la abertura del acetábulo, que se conoce como el índice acetabular, y finalmente yo dibujo mi núcleo para poderlo hacer más evidente. Entonces, una cadera normal, el núcleo debe estar contenido en el cuadrante ínfero-medial. Si lo vemos al centro o en el cuadrante ínfero-lateral, está luxada. Y si lo vemos en el cuadrante superolateral, no solamente está luxado, sino que tenemos un acetábulo displásico que ya no se forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con el arco de Shenton? Lo vemos en algún lugar
disparejo porque ya no puede seguir la misma cortical del fémur hacia acá. Y esto es un dato que va a ser efectivo incluso en el adulto mayor. Cuando nosotros vemos fracturas transcervicales en el adulto, vamos a ver que el arco de Shenton también está roto porque es la misma marca anatómica. Entonces, es otra manera de evaluar una radiografía en un paciente con una fractura levemente desplazada y que nos ayuda a definir si hay un acortamiento subclínico de la extremidad. Y pues el índice acetabular y el lo calculó en 45 grados, que es lo mismo que yo creo. Si ojo de buen cubero, sí se ve mucho más arriba de los 25 grados que tiene su cadera derecha, ¿sí? Ahí está cómo se dibujan, o sea, cómo los dibujaría normalmente en los libros. Aquí vemos un paciente mucho mayor, como de unos 6 años, en donde el índice acetabular va bajando, pero vemos que la cadera, como les decía, está en el cuadrante superolateral con un índice acetabular alto y un acetábulo totalmente displásico. Aquí vemos cómo ya se formó esta concavidad acetabular en el techo y aquí no la existe. Entonces, si no se forma el acetábulo, pues ¿qué le va a pasar a la cadera? No hay forma de contenerla. Entonces pasamos al siguiente tema, pues ya con la radiografía hacemos nuestro diagnóstico, ¿no? Regresando, pues la primera opción habla de la falta de tiroxina neonatal, pues no es el caso. El segundo caso habla de un retraso en el crecimiento, que podría condicionar un retraso en el crecimiento postnatal, pues tampoco. El uso de doble pañal es un método efectivo para prevenir secuelas, lo vamos a ver en la clase, ya no se considera como tal, como nos dijo Itzel, depende de dónde lo leas, pero a grandes rasgos y a consenso mundial ya no es efectivo y por lo tanto hay que tratar de evitarlo, porque como también nos comentó, es muy común que la vecina, la abuela, la tía diga, no, ponle doble pañal para mantener la caderita en su lugar y el problema es que fomentan estas acciones que no son efectivas y que al contrario pueden enmascararnos el cuadro y hacerlo más difícil de tratar después. Y finalmente el último tema, la última opción, como siempre, va encaminada a una infección interarticular, una artritis séptica. Bueno, nos habla de que hay una destrucción del cartílago y una septicemia que puede ser fatal en el neonato, pues es cierto, pero en este caso pues no es lo que trae nuestro paciente. Y finalmente la aseveración falsa sobre el diagnóstico de su paciente, pues aquí estaba un poco engañosa. El Barlow-Ortolani ya no es válido después de los 3 meses. Ya vamos a ver por qué. El ultrasonido lo que nos va a mostrar es una cápsula articular que está distendida y llena de líquido. ¿Por qué? Pues porque no hay cabeza dentro de la articulación. Entonces la cápsula va a estar solamente contenida por líquido y por lo tanto se va a ver distendida. Entonces esa era parte de la otra opción que habíamos visto. El ultrasonido es otro estudio diagnóstico que nos ayuda a corroborar que hay una displasia en el desarrollo de la cadera. Entonces aquí lo vemos en la imagen. Vemos la imagen ultrasónica arriba y la impresión del ¿cómo se llama? El artista abajo, y vemos que hay una cápsula que está distendida, que está llena de líquido, que hay un espacio no anormal entre el techo del acetábulo y la cabeza del fémur, lo que nos dice que esa cabeza se está saliendo, que no tiene una manera de contenerla en su lugar. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta antes de pasar ya al tema como tal? No, doctor. No, doctor. Ok. Bueno, entonces la única que nos salió mal con Isel fue la última. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces el término actual, como les digo, ya es displasia del desarrollo de la cadera. Antes se le llamaba displasia congénita, pero se ha demostrado que el paciente no nace con esto, sino que se va formando a lo largo del periodo perinatal y por lo tanto no se considera que todos nacen con ellos, porque hay pacientes que pueden nacer con la cadera contenida y desarrollar una displasia en los primeros meses. Entonces, estos se conocen como pacientes en riesgo y para ello se le cambió el término en los 80 a displasia del desarrollo de la cadera, que es el que se considera correcto, aunque siempre lo van a encontrar como congénito. Fue escrita desde 1832 por el doctor Dupuytren, el mismo que describió las contracturas en la mano. El doctor Ortolani en 1931 fue cuando describió las primeras maniobras para poder hacer el diagnóstico temprano. Y vamos a hablar más adelante del doctor Russo Pavlik, que es el que diseñó el arnés para mantener las caderas contenidas desde 1946. Perdón. Repasemos un poco la anatomía acetabular para poder entender qué es lo que pasa en el nacimiento. El hueso coxal, que es la hemipelvis, se forma de la unión de 3 huesos, que es el ilion, el isquion y el pubis. Entonces, cuando el niño todavía está en formación, al momento del nacimiento, estos 3 huesos no se han fusionado y están unidos en el centro del acetábulo por un cartílago que se conoce como cartílago trirradiado porque tiene 3 rayos o tiene 3 aristas.
El acetábulo tiene la forma de una cuenca cóncava, como vemos en la imagen de la derecha. El acetábulo viene del griego, de la palabra acetabulum, que era un tipo de copa donde se guardaba aceite o vinagre para las comidas, y pues tiene más o menos la misma concavidad que forma nuestra cadera. Y el acetábulo es la concavidad donde se articula la articulación coxo-femoral. Entonces, si nosotros vemos cómo es la anatomía acetabular, quitamos todos los músculos del cuerpo, nos acercamos a la articulación de la cadera, y si retiramos el fémur de esta zona, vamos a ver cómo se forma esta cuenca, que es en realidad una semiesfera, en donde se articula la parte esférica de la cabeza femoral. El acetábulo está recubierto por un tejido que se conoce como labrum, que es este anillo fibroso que le da la vuelta al acetábulo, y por dentro también va a haber cartílago y un ligamento que vemos aquí, que se conoce como ligamento pulvinar o el ósteo. Adentro, como ya hemos visto de la articulación, la cabeza del fémur está unida al hueso de la pelvis por el ligamento redondo o el ligamento teres, que también tiene una arteria redonda o la arteria ligamento, que nutre a la epífisis de la cabeza en los primeros 4 años de la vida. Entonces, ese es otro estabilizador estático de la cadera. Para que una cadera se luxe, este ligamento tiene que estar roto, tiene que estar sumamente elongado. Por fuera del labrum vamos a encontrar la cápsula articular, que es la que contiene a la articulación todo el cuello del fémur, y en donde vamos a encontrar al líquido sinovial. Entonces, ya hablando de epidemiología, el problema de displasia de la cadera puede ser tan común desde 1 hasta 1.5 de cada 1000 nacidos vivos o de cada 10.000, dependiendo en dónde lo estamos estudiando. Nosotros, por ser latinos, estamos en una zona de alto riesgo. Muchísimo más común en mujeres, en un riesgo de 6-1 comparado con los hombres, y se cree que la mitad de las mujeres que tienen osteoartrosis temprana tuvieron algún tipo de displasia acetabular en algún punto de su vida. Entonces es otro factor de riesgo. Como les digo, la raza latina, los hispanos, los nativos americanos y los caucásicos son los principales taquilleros de esta enfermedad. Si hay un antecedente familiar, va a haber 10% de riesgo de presentar una descendencia. Muchísimo más común en la candidata izquierda, como nos comentó Itzel, pero hay 20% de los casos que puede ser bilateral. ¿Cuáles son los factores de riesgo que son atribuibles al momento al proceso de gestación? Primigesta, porque el útero no se ha distendido tanto, no es tan flexible, entonces el bebé va a tener menos espacio en donde está contenido, y por lo tanto va a haber mayor presión sobre las articulaciones, y de igual manera, si hay poco líquido, pues va a haber menos espacio para que ese bebé esté flotando, y por lo tanto va a haber mayor presión en las articulaciones de la cadera. Si hay historia familiar, y también vamos a encontrar una displasia de cadera que se conoce como teratológica, que esa es asociada a algunos trastornos congénitos, que es parte de los síndromes, como la mielodisplasia, como la artrogriposis, la tortícolis congénita, el metatarsoducto o los niños que nacen con pie equinovaro abducto. ¿Y por qué? Porque la misma posición del útero predispone al pie equinovaro, pues también predispone a la displasia de la cadera. Va a ser mucho más común en presentación pélvica. ¿Por qué? Porque aquí el promontorio del hueso de la madre va a estar presionando la cadera del bebé, y eso empeora el desplazamiento. Y también, como nos dijo, como la presentación más común es occipito parietal izquierda, pues la parte de la cadera que está en contacto con el resto de las estructuras internas, incluyendo la columna, es la cadera izquierda del bebé. Entonces, es una etiología ciertamente multifactorial. También se van a incluir algunos factores atribuibles al bebé, como la laxitud ligamentaria, por lo tanto es más común en las mujeres. Las mujeres van a tener mayor laxitud en sus ligamentos comparados con los hombres. Y aparte, la mujer que está gestando está produciendo sus hormonas para mantener el embarazo, los cuales hacen más laxos a los ligamentos, y esas mismas hormonas van a actuar sobre los ligamentos del producto. Entonces, por eso hay mayor laxitud en los bebés durante el periodo perinatal. El tipo de la presentación peritoneal, también el posicionamiento postnatal, o sea, les digo, puede haber caderas en riesgo que si no se contienen, se van a empezar a hacer, se van a poder desplazar, y también hay algunas cuestiones técnicas de cómo cargar a los bebés que puede contribuir a que después del nacimiento no se pueda formar bien el acetábulo. Como les digo, la hiperlaxitud está mayor relacionado con el producto femenino, gracias a la relaxina materna, y por lo tanto los hombres que no tenemos receptores para estas hormonas, pues vamos a tener menor riesgo de esto. Esto va a hacer que la cápsula, el ligamento redondo y el labrum sean más elásticos y se distiendan más,
y por lo tanto predispongan a que la cadera no se pueda contener en su lugar. También aquellos pacientes que tienen anormalidades en el colágeno, como los síndromes de Ehlers-Danlos o Marfan, pues van a estar en mayor riesgo de tener este problema. La presentación cefálica, pues es la más común. ¿Por qué? Porque cuando están en aducción contra el sacro de la madre, ahí es donde se va a presionar la cadera. En la presentación pélvica, 2 a 3% de todos los nacidos vivos, de estos se dice que 16%, perdón, de todos los que nacen con displasia de cadera, se dice que 16% eran pélvicos. Entonces, sí hay una franca relación entre la presentación pélvica con el riesgo de hacer una displasia de cadera. Y pues hay presentación clásica y presentación franca. La presentación franca, como vemos hasta la derecha, pues es la peor, es la que le va a dar mayor presión a ambos acetábulos. Entonces también el cuidado postnatal tiene mucho que ver. La flexión del neonato es normal, hay que permitir que el bebé tenga sus caderitas dobladas. ¿Por qué? Porque el acetábulo es menos profundo al nacimiento. Entonces, la cobertura completa se va a lograr hasta los 3 años, así que durante los primeros 3 años existe el riesgo de que nosotros desplacemos esa cadera y que podamos condicionar alguna displasia acetabular. Entonces, en algunas etnias donde acostumbran a traer a los niños con una extensión marcada de las piernas, pues esto puede hacer que los pies se jalen hacia adentro y por lo tanto las caderas se salgan del acetábulo y no se forme la cavidad acetabular. Entonces lo que se recomienda es tenerlos con su flexión natural, envueltos así como si fuera un chicharito, en lugar de tenerlos todos extendidos. En cuanto a la fisiopatología, vamos a encontrar que en la estancia intrauterina puede haber una presión excesiva sobre el acetábulo, sobre todo porque la cadera está en flexión, en aducción y en rotación externa. Entonces el cartílago del techo acetabular va a estar en constante presión contra la cabeza y no va a poder contener la cabeza y se empieza a tener una transformación, se vuelve displásico. Y si esto pasa, se va a perder el contorno normal o el techo del acetábulo. Entonces, si esto persiste, la cabeza femoral va a empezar a migrar hacia superior y hacia afuera, hacia lateral, y por lo tanto el núcleo de la cabeza ya no va a tener la misma irrigación, se va a ver comprometido y la cabeza, en vez de ser más ovalada, se empieza a ser esférica. Si la cadera no se reduce, se va a formar un neoacetábulo en el ilíaco. Entonces la cabeza se queda atorada encima del ilíaco y por lo tanto ya no puede regresar al acetábulo. Por eso es que el Barlow después ya no es valorable, porque se ha formado un neoacetábulo. Entonces, si yo trato de reducirlo, ya nunca va a regresar y por lo tanto voy a tener un ortolani negativo y uno podría pensar que la cadera no se está luxando. ¿Por qué? Porque ya está luxada. Entonces, aquí vamos a ver qué es lo que pasa. La cadera empieza a tener una presión hacia arriba y hacia superior que va evitando que se forme el acetábulo normal, lo vuelve displásico y en algún punto la cabeza se sale. Ya que está fuera del acetábulo, el ligamento redondo queda muy elongado y va a formar una deformidad que se conoce como reloj de arena, en donde está ancho arriba, angosto en medio y ancho abajo. Y si yo trato de jalar esta cadera a su lugar con una cápsula sumamente laxa, con un ligamento redondo interpuesto y con una degeneración grasa del acetábulo, pues la cadera ya no se vuelve a contener. ¿Por qué? Porque la cadera normal tiene que tener un ligamento corto, con poquita grasa y con un gran labrum que mantenga la cadera en su lugar. Entonces, en algún punto del desarrollo, la cadera ya no se puede reducir, por lo tanto, necesita un tratamiento mucho más agresivo. Al momento de que la cadera ya no está dentro del acetábulo, vamos a ver arriba, son las imágenes normales, el núcleo se va formando y va haciendo una cabeza un poquito más como ovalada, como oblongada, pero si no está dentro, no hay algo que moldea la cadera, entonces el núcleo se empieza a fragmentar y empieza a formar una cabeza esférica, pero más chata y más corta. Entonces también va a haber una displasia en la cabeza femoral. Esto es lo que causa el síndrome de Trendelenburg. El glúteo medio va a estar más corto. ¿Por qué? Porque no puede tener la tensión normal debido a que el fémur no está dentro de la cavidad y el paciente va a caminar con esta deformidad. Cuando vemos a estos niños que caminan con la pancita muy aventada hacia adelante y los hombros hacia atrás para mantener las caderas en el eje de la posición de pie, es porque sus caderas o una de las dos no está en su lugar. Entonces vamos ya a pasar a cómo se evalúa esto después del nacimiento. Es difícil a veces evaluar a los neonatos porque pueden estar muy irritables.
Entonces, siempre se recomienda revisarlos cuando estén dormidos para que no nos combatan con la exploración y que sea un poquito más fácil hacerlo. Se puede hacer desde el nacimiento hasta los 3 meses. Ahí es donde vamos a buscar Barlow, Ortolani, el Galeazzi y los rangos de movimiento. Y vamos a encontrar que hay 3 grados de afección o 3 estadios. Es la subluxable, en donde la cadera se puede zafar, pero no brinca completamente. La que se disloca y la que ya está dislocada y que ya no se reduce. Ay, perdón, me brinqué. Entonces, otra vez, repasando rápidamente. La mnemotecnia es Barlow, O-U es hacia afuera, de out, y Ortolani es I-N, de in, hacia adentro. Entonces, con Barlow luxo y con Ortolani reduzco. Creo que es el mismo video, sí. Otra vez, las imágenes de Galeazzi. Cómo se ve el acortamiento en la extremidad. Hay otro signo que se conoce como el signo de Klissick. Este es uno de los que se recomiendan actualmente y es de los más, ¿cómo se dice? Fidedignos. Uno toca la espina ilíaca anterosuperior y también toca el trocánter mayor. Si yo trazo una línea de esos 2 dedos hacia el ombligo, tiene que ir hacia el borde inferior de las costillas. Si la cadera está luxada, el trocánter mayor va a estar mucho más arriba. Entonces, la línea no va a cruzar el ombligo y va a estar mucho más atravesada y no va a llegar al borde inferior de las costillas. Entonces, ese es un signo, es una manera fácil de evaluarlo y nos puede dar muchísima información al paciente que todavía no le podemos tomar radiografías. Al momento de realizar los rangos de movimiento, pues yo voy a ver qué tanto se abduce la cadera. Lo normal es que tenga algún tope como a los 40 grados, pero si está luxada, pues me va a permitir me va a permitir extenderlo mucho más y por lo tanto voy a notar un movimiento anormal porque esa cadera ya no está contenida. Y otra vez, pues una forma de evaluarlo es ver la simetría de los pliegues. La que tenga el pliegue más arriba va a ser la que está luxada y también eso nos sirve para ver hasta dónde llegan los pies. Si el bebé todavía no tiene 3 meses, en ese caso, bueno, 6 meses, lo voy a hacer con ultrasonido porque el núcleo de la cabeza aún no es visible, entonces va a ser más difícil para mí verlo en una radiografía. Este ultrasonido depende del operador, tiene que ser alguien que tenga buena experiencia haciendo ultrasonido neonatal y también se dice que puede ser un estudio dinámico. Yo le puedo hacer el ultrasonido y luego ponerle el arnés y volver a repetir el ultrasonido para ver si ya está dentro de la cabeza. No es útil para el screening, nada más se recomienda para los casos de riesgo o los casos sospechosos. Son las mismas imágenes que les enseñé ahorita, cómo se veía una displasia acetabular en un ultrasonido. Las radiografías se van a volver valorables hasta los 3 meses. Estas son las 4 líneas que les digo que hay que trazar, el Higgin-Reiner, Perkin-Shenton y el índice acetabular. Va a haber un retraso en la osificación del núcleo porque normalmente lo vamos a encontrar entre los 4 y los 6 meses y a lo mejor en un paciente con una cadera luxada todavía no se forma el núcleo. Entonces, ese es otro punto importante. Si vemos una simetría de los núcleos, posiblemente uno está en sufrimiento porque no está contenido. Se podría complementar con artrografía, aunque actualmente ya no es común. La artrografía es inyectar un medio de contraste directamente de la articulación para ver si el núcleo está dentro de la cadera o no. Y en los casos muy dudosos, pues se podría tomar una tomografía o incluso una resonancia. Entonces, estas son las 4 líneas básicas, bueno, las 3 líneas básicas. El Perkin, el Higgin-Reiner, la línea de Shenton y después la medición del índice acetabular. Y aquí nos incluyen algunas otras mediciones como el gap medial, que es la distancia del borde medial del cuello hacia el isquion. Si está aumentado en comparación con la cadera contralateral, lo posible es que esté luxado. Esta es otra vez la misma imagen. Ya podemos ver que el núcleo derecho está mucho más formado que el izquierdo. Si volvemos a hacer la misma medición que hicimos ahorita, encontramos que el núcleo está desplazado hacia la zona lateral, que la línea de Shenton ya no concuerda y que el índice acetabular pues está aumentado. Que son todas las imágenes que hicimos ahorita y que nos hizo también Cel. Entonces vamos a pasar aquí a los principios del tratamiento. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, doctor. Bueno, muy bien. El tratamiento consiste en hacer una reducción concéntrica lo más temprano posible. Hay que mantener la cadera así para que se desarrolle el acetábulo y la cabeza femoral y evitar que el paciente quede con una displasia subsecuente o que quede con alguna deformidad. Esto también va a evitar que los tejidos blandos queden laxos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos
un niño que al año trae una displasia acetabular que es caracterizada por un acetábulo poco profundo, con la cabeza un poco lateralizada. ¿Y qué pasa en los 3 años? Pues esa cabeza ya no se contuvo, ya está francamente luxada con un acetábulo que no se forma. Entonces, lo que hacemos con el tratamiento es evitar que el paciente llegue a estos puntos. Hay distintos tipos de tratamiento, vamos a ir de lo menos a lo más, empezando por el arnés de Pavlik, que es este tipo de cinchos que se le pone al bebé. Está diseñado para mantener la reducción a pacientes menores de 6 meses y se puede colocar, bueno, se debe de colocar desde antes del 7º mes de vida, 7ª semana de vida. La forma correcta de ponerlos con una flexión de 100 grados de la rodilla, con una abducción de 40 grados de la cadera. Normalmente, una vez que se coloca el arnés, hay que tomar una radiografía o un ultrasonido para corroborar que sí se mantuvo reducido. Es muy utilizado en los países primermundistas. Se recomienda que se use 23 horas al día, solamente se le permite al niño descansar 1 hora y durante 6 semanas. Después de las 6 a 8 semanas, ya nada más se usa durante la noche para mantener la posición mientras está dormido. Si en 3 semanas no hay reducción, se considera un fallo y hay que pasar a otra opción. Este es el arnés de Pavlik que se puede comprar de manera comercial. Se recomiendan mucho este tipo de canguros para traer a los bebés porque están manteniendo la misma forma de la cadera y pues es algo común también en ciertas etnias en donde traen a los niños con las caderas en abducción colgados del cuerpo porque mantiene a la cadera en su lugar. Nunca se me olvida cuando mi bebé era chiquita, yo lo traía en un canguro como este y andaba en Altama antes de la pandemia y llegó una señora desconocida completamente a decirme, no le cargue así porque va a hacer que se le crezcan las rodillas ambas. Y el pobre señor no sabía que estaba hablando con un ortopedista, entonces ya ni siquiera quise contestarle, nada más le dije muchas gracias, señora. Pero bueno, o sea, ahí es donde caemos ¿cómo se llama? A la desinformación o a los malos conceptos que la gente puede tener que pueden evitar que un buen tratamiento se lleve a cabo. O, lo peor del caso, recomendar un mal tratamiento. Aquí viene la pregunta, ¿el doble o el triple pañal es efectivo? Pues, ¿qué es lo que se busca con un doble o triple pañal? Pues mantener esta posición en las caderitas, ¿no? El gran problema, bueno, también se conoce como arnés de Freija, que es esto, hacer como una sábana que envuelve las caderas y las jala hacia arriba. El gran problema de esto es que se da la falsa idea de que el niño está siendo tratado, pero no pueden mantener una reducción estable y por lo tanto no se puede recomendar su uso. Entonces, esto no vale la pena. Vamos a revisar varios lugares y varias literaturas. Por ejemplo, en este artículo de la Sociedad Española de Pediatría, en el capítulo de neonatología, hablan específicamente que el uso del triple pañal puede mantener la flexión y abducción de las caderas o la postura de reducción que debe abarcar hasta las rodillas. Si nosotros vamos a otra revisión de otra zona de España, esta vez ya estamos en Cádiz, aquí dice que el triple pañal es un método poco fiable para el tratamiento en las primeras etapas de la vida. Si nosotros nos vamos a otros países de habla hispana, como Colombia, todavía en las guías para el desplace de desarrollo de la cadera del Hospital de Pediatría, el uso de 2 pañales o un pañal grueso y cargar al niño en la modalidad de canguro puede ser una media de prevención desde el nacimiento. Y también en las guías de Chile se comenta que se puede usar en una displasia leve, puede ser útil el uso de doble pañal antes de llegar a medidas más avanzadas. Entonces, todavía los países de habla hispana siguen considerando al doble, al triple pañal como una opción, como prevención o en esos casos en donde es un caso riesgoso o dudoso. Si nosotros nos vamos a las guías de práctica en Estados Unidos, que esta es la guía de práctica clínica publicada por la Sociedad Pediátrica Estadounidense en conjunto con la Sociedad de, ¿cómo se llama? Perdón, la Academia de Cirujanos Ortopédicos de Estados Unidos. Yo soy miembro de esta academia. En los dos nos dicen que el uso de doble o triple pañal durante el periodo neonato ya no se puede recomendar y esta recomendación está publicada desde el año 2000. Así que ya son 20 años que ellos no recomiendan el uso de doble o triple pañal. Si nos vamos a nuestras guías, nuestra famosa guía de práctica clínica, aquí viene subrayado, no utilizar el doble o triple pañal como parte del tratamiento no quirúrgico le desplace el desarrollo de la cadera. Entonces, incluso nuestra guía, que usualmente siempre está más influenciada por Estados Unidos que por España, nos dice que no. Así que para fines prácticos, fines del ENARM,
no es válido, no lo recomienden, y si ven a alguien que lo está usando, por favor díganle que eso no funciona de nada y que vayan a consultar con alguien que les recomienda algún buen tratamiento. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No. Ok. ¿Qué pasa si el niño ya tiene más de 4 meses? Necesitamos una reducción más rígida. Y ahí es donde entra el famoso tipo yeso caloto. En el yeso vamos a tener una reducción un poquito más contenida. La flexión va a ser de 90 grados, pero la abducción sigue siendo 40. Y también tenemos que tomar una radiografía para ver que nuestra reducción es aceptable y que se puede mantener el niño con su yeso. Se recomienda que este yeso se vaya cambiando cada 2 a 3 meses porque se va desgastando y hay que mejorar la posición. Y hay una zona de seguridad que se va haciendo más angosta con el tiempo. ¿A qué me refiero con una zona de seguridad? Si yo le doy más abducción a la cadera, como vemos en la imagen roja, puedo poner en una posición de sufrimiento vascular a la cabeza y puede haber una necrosis. Si yo me voy muy hacia adentro, pues la cadera se va a mantener luxada. Entonces vemos un niño a los 2 meses y después a los 6 meses cómo disminuye el rango seguro, que es este azul celeste en medio, y cada vez es más difícil mantener la contenida. Por eso no siempre se debe manejar todo con un yeso calor. La forma de ponerlo es sumamente compleja. Usualmente allá en la 21, como tiene un departamento bien establecido de ortopedia pediátrica, nos tocaba poner muy seguidos calot. Nos tocaba ponerlos en urgencias por fracturas y nos tocaba ponerlos en piso cuando le hacíamos un recambio a un niño con una displasia de cadera. Entonces se necesitan por lo menos 3 ortopedistas para poner un yeso calot. Es como, suena como el chiste de los focos, pero es cierto. Uno va a mantener la posición de reducción de la cadera, que usualmente es el más experimentado. Otro va a mantener al paciente en su lugar contra la mesa, y el tercero es el que está poniendo el yeso, que usualmente es el menos experimentado, por más chistoso que parezca. Entonces, el doctor que está manteniendo la reducción tiene que mantenerse en esa misma posición todo el tiempo mientras se pone el yeso. Es un yeso abdominopélvico. Se pone algún tipo de gasas o algún tipo de protección en el abdomen para que se permita la expansión del tórax y que el niño no tenga problemas con la respiración. Le dejamos un huequito acá en la zona genital para que pueda hacer sus necesidades. Y usualmente colocamos un travesaño o un poste entre ambas piernas. ¿Para qué? Para que pueda permitir bueno, más bien que mantenga la reducción de las caderas y que no permita que el niño haga algún tipo de aducción de las piernas. Ese es un típico calot con su travesaño. Este es un poquito más fresa, colocado con fibra de vidrio y color rosa para que le combine a la niña. Y esta es la radiografía en donde podemos ver que en el centro las dos núcleos de la cabeza están dentro del cartílago trirradiado, que eso es lo que buscamos al colocar un calot. Cuando nosotros teníamos un calot en la guardia o una pesadilla, teníamos que dejarlo abierto durante la noche para que en la mañana, cuando llegara a quirófano, nada más le quitaran el yeso al niño y le pudieran poner su nuevo calot. Me acuerdo la primera vez que me tocó quitar uno de estos, me tardé como 2 horas, y ya para cuando iba acabando el R1 ya me tardaba 20 minutos. Entonces uno sí se va haciendo, cada vez va teniendo más destreza para hacer este tipo de cosas, pero sí es algo muy laborioso y usualmente se recomienda que siempre lo hagan especialistas en ortopedia pediátrica. Si a pesar del calor no se mantiene la reducción o el niño ya tiene más de 6 meses, pues ya no hay opción para tratárselo cerrado, vamos a tener que hacer reducciones abiertas. ¿Por qué? Porque aquí vamos a atender las causas secundarias de la irreductibilidad de mi cadera. Por ejemplo, como les comentaba, el ligamento transverso del acetábulo, que va a estar muy laxo, el ligamento pulvinar, que va a estar elongado, el labrum puede estar doblado o acodado, como se ve aquí, como esta forma en S. La contractura de la cápsula inferior, porque ahora no le permite, va a estar muy tensa abajo y muy laxa arriba. Y también, bueno, aquí no se los puse, pero el tendón del psoas está atravesado entre la cabeza femoral y el acetábulo. Entonces, si yo no corto el psoas, pues no va a haber forma de que yo reduzca esa cadera. Siempre con la cirugía, pues voy a tener mayor riesgo de lesión nerviosa, mayor riesgo de sangrado y mayor riesgo de necrosis vascular. Por eso hay que evitar que el niño llegue a una cirugía. Entonces, este es el tendón del psoas, por abajo está la cápsula elongada. Yo tengo que hacer una tenotomía del psoas para poder llegar a la cápsula. Tengo que hacer una resección de la cápsula superior para que no esté tan laxa, y tengo que también hacer una liberación de la cápsula inferior, y muchas veces se les corta el ligamento pulvinar o el ligamento teres para permitir que se reduzca. Y como ya les expliqué, si nosotros cortamos ese ligamento que trae el 40% de la irrigación de la cabeza, pues hay mayor riesgo de necrosis vascular.
Si el niño ya llegó a los 2 años y nunca se le corrigió la cadera, ya no se puede reducir abierto solamente, ahora hay que hacer cambios en el hueso. Y vamos a empezar por la osteotomía pélvica. Esto quiere decir darle la forma al acetábulo que debería tener con uso de cortes en el hueso. Esto me sirve cuando hice una reducción inestable porque no tenía cobertura y la función es crear un techo, darle la forma normal al acetábulo. La verdad es que hay más de 10 técnicas escritas, así que no necesitamos profundizar en esto. No vamos a hablar de cuál es para cada caso, pero pues para que sepan que cada una tiene distintas variantes. Va a haber doctores como ya hemos conocido, Salter, Pemberton, Dega, la Gans, el tipo Chiari, que todos ellos tienen alguna ventaja o alguna desventaja. Estos son los más comunes, en donde, por ejemplo, en esta cadera a la izquierda que vemos aquí, no se formó el techo acetabular. ¿Qué es lo que se hace? Se hace un corte a través del isquion, del ilion, para bajar un fragmento de ese acetábulo y formarle un techo. Y esto se puede fijar con clavos, se puede fijar con tornillos, se puede fijar solamente con un yeso. Y después de que pega la fractura, se retiran los yesos y ahora vemos que este acetábulo ya se formó. Entonces, básicamente así es como funciona. También hay veces que voy a necesitar hacer una osteotomía femoral a partir de los 2 años, generalmente cuando la cadera tiene mucha displasia o son caderas teratológicas como los niños que nacen con mielodisplasia o con parálisis cerebral infantil. También si la deformidad ha incluido un cambio en el ángulo del cuello del fémur, que se conoce como cérvico diaficiario, una osteotomía me ayuda a corregirlo. Y también si encuentro alguna malrotación o necesito hacer un acortamiento de la extremidad. Se puede fijar con placa, con clavillos, con un fijador externo o con una placa especial. Y esta va a ser la mejor opción para los pacientes mayores, ya cuando estamos hablando de niños más de 4 años, incluso en adolescentes. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Si mi cadera anda muy fuera de lugar y yo no alcanzo a reducirla, pues le quito un gran trozo al fémur para poderlo acomodar, poner una placa que lo fije y ahora la cadera ya puede llegar a su nuevo lugar. Entonces les digo, hay muchas formas de hacerlo. Hay distintas placas especializadas para esto. A partir de los 40, cuando Public empezó a usar su arnés, se empezaron a escribir muchas de estas técnicas y muchas de estas técnicas se siguen utilizando para deformidades como el de Calvé-Pertes o algún otro tipo de displasia femoral, pero pues no es necesario profundizar mucho en ello. Lo más común es que si tengo un paciente con una cadera muy complicada, pues voy a tener que combinar las técnicas, ¿no? Entonces aquí vemos una luxación, bilateral con una displasia severa y el acetábulo muy migrado hacia el superior. Entonces este fémur, por más que quiera, cuando lo jale ya no va a llegar al acetábulo. Se le hace una osteotomía tipo Chiari con un nuevo repisa de techo acetabular y un acortamiento del fémur para permitir que el fémur pueda bajar hasta el acetábulo. Se fija con un calot para mantenerlo en su lugar y ya vemos que la cabeza está contenida dentro del acetábulo. Una vez que se trata una, se va a hacer lo mismo con la otra. ¿Qué va a pasar con los pacientes que nunca fueron atendidos, que nunca se operaron, que nunca se les hizo nada? Pues vamos a encontrar displasias severas. Esta imagen es de una paciente del Seguro Social que a mí me tocó ver en la consulta. Ya a sus 30 años, vemos cómo el acetábulo se quedó vacío, nunca se formó, y la paciente formó un neoacetábulo en el ilion. Aquí se ve cómo está incluso un reforzamiento positivo en un halo alrededor de donde se hizo la nueva cavidad del acetábulo. Entonces, obviamente, pues esta paciente ya ni siquiera necesita un acortamiento o una repisa, necesita una prótesis de cadera porque no hay un acetábulo a donde reducir esta cabeza y aparte esta cabeza está totalmente deforme. Entonces, en los adolescentes, les digo, hay técnicas combinadas, puede ser una técnica acetabular o en los pacientes mayores, pues tenemos que hacerles un acetábulo porque no lo tienen. Entonces, se les hace una repisa como se ve aquí. Se toma algún injerto de su mismo hueso o de la cabeza del fémur y con eso se le hace la repisa al techo y ahí puedo asentar mi prótesis y tiene que ser una prótesis un poquito más grande para poderle dar la longitud que va a perder por el uso de la prótesis. Entonces el tratamiento en los casos severos, es con un reemplazo total de cadera. Finalmente les dejo este cuadrito, este es el resumen en donde por cada edad ¿qué es lo que se puede hacer? A partir de los 6 meses ya no se hace Barlow Ortholani hasta los 6 meses. Y les digo, desde los 3 es más o menos factible
Viene cuando vamos a ver los Galeazzi positivos, cuando vamos a ver el niño caminando como tren de Lemburg, cuando hay acortamiento, cuando hay dificultad en los rangos de movimiento, cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento cómo va cambiando según la edad. De todos modos, cuando les mande la presentación va a venir incluido este cuadrito. Entonces, con esto terminamos el tema. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí les quedó claro? En un niño no diagnosticado al nacimiento, ¿cuánto tarda aproximadamente en aparecer alguna manifestación? Los padres lo van a notar cuando el niño camina. Porque van a notar que camina como patito, que anda brincando de un lado a otro. Luego, cuando empiezan a pararse, ven que no puede pararse bien o que un piecito les queda en punta cuando el otro sí llega al suelo. Entonces, esta es una de las causas de dismetría, como hemos visto en la clase de discrepancia de longitud. Si el niño no anda caminando bien, no anda con resistencia a caminar y se ve alguna asimetría en las extremidades, si es muy pequeño, pues hay que descartar que no haya tenido algún problema en la cadera. Ok, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues espero que les haya gustado. Estos son temas ya más de ortopedia, son un poquito más cargados de teoría, pero ya regresaremos a las cosas más prácticas. Entonces, con Pili vemos el caso el próximo jueves. Igual, terminando su caso, vemos la revisión del tema. Sí, doctor, gracias. Perfecto. Que pasen buena noche. Gracias, doctor. Descanse. Igualmente, Igualmente, que doctor. pase buena Igualmente. noche. Hasta luego. Gracias, doctor. El jueves.